un nuevo proyecto, teníamos acá el proyecto, entonces voy a crear acá eh, una función. Entonces, ¿cómo es que funcionan las funciones de para C++? Veamos acá. De primero voy a poner acá un ejemplo cualquiera, voy a poner una función que principalmente lo que va a hacer es ordenar. Va a venir y va a ordenar un arreglo predeterminado, cualquier arreglo que puedan imaginarse. Entonces, lo importante ahorita es ver cómo es que se va a necesitar esa función. Entonces, voy a venir y voy a empezar a escribir el arreglo. Imaginemos que vamos a poner acá entonces int números, se va a llamar así el arreglo. Int números y tiene las siguientes características. Es igual a 1, 2, no sé, 5, 8, 9, 10, 30, 10, 30, 20, 11, 14, 10. No sé, números así, bueno, aquí es un 11, ¿qué? 17. Números así aleatorios. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imaginemos que acá está nuestro querido arreglo. Ok. Luego, después de eso, necesitamos una función que sirva para ordenar. Entonces, yo le envío a esta función dos números y esa función tiene que comparar si son mayores o menores. Entonces, voy a crear acá mi función. Función para ordenar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Obviamente, como yo no sé todavía, esto normalmente se utiliza para estructuras de datos que nosotros no podemos controlar, por ejemplo, estructuras de datos que son propias del lenguaje que ya vienen predeterminadas. Él solo nos pide, ok, pásame una función, ¿cómo es que voy a ordenar? ¿Cómo es que voy a hacer algo? Entonces, en este punto, por lo menos nosotros no sabemos qué función vamos a utilizar para si va a ser decreciente o creciente el orden. Entonces, no sabemos todavía cómo vamos a ordenar. Lo único que sabemos es de que tenemos que ordenar este nuestro, este nuestro, nuestro arreglo. Entonces, yo solo sé que me tienen que enviar, como parámetro, me tienen que enviar una función, la cual tenga, pues no tiene que devolver nada. Entonces, más que una función, es un procedimiento. Y este tipo void, y acá viene lo interesante. Entonces, voy a decir que es un apuntador hacia una función que se llama ordenar. Y esta función va a recibir como parámetro dos números enteros, o bueno, apuntadores enteros. Entonces, int asterisco. Ok. Entonces, lo que estoy diciéndole a mi programa es, mire, actualmente no sé cómo lo voy a ordenar. En este preciso instante no sé cómo lo voy a ordenar. Yo solo sé que va a haber una función que se va a llamar ordenar y que va a tener estas características. A esto se le llama la firma de la función. Entonces voy a colocar acá firma de la función. La firma de la función me indica entonces qué estructura va a tener. Me dice que no va a devolver nada y que va a recibir como parámetros dos números enteros. Bueno, apuntadores enteros más bien. Entonces, eso es lo único que nos dice nuestra operación por el momento. Ok. Luego venimos y vamos a decirle al usuario que dependiendo del número que haya ingresado, ponga decreciente o decreciente. Entonces vamos a escribir acá un comentario. Console.writeLine. Y en el writeLine le vamos a decir al usuario que ingrese un 0 para descendente y un 1 para ascendente. Ingrese 0 para descendente e ingrese y 1 para ascendente. Ok. Tenemos entonces ahí nuestra función. Vamos a decirle acá int número o int option más bien. Int option. Y esto es igual a int convert punto to int 32. Dos puntos to int 32. ¿Y qué es lo que vamos a convertir a un entero de 32 bits? Vamos a ver lo que el usuario haya ingresado. Console, dos puntos,
readline. Ok, perfecto. Listo, entonces ya que tenemos esto, ya tenemos la opción acá. Entonces lo que vamos a ver es la forma ascendente o descendente de ordenar, pero a este momento todavía yo no sé cómo voy a realizar eso. Entonces vamos a realizar esa función que venga y que realice ese orden. Ok, entonces de primero tengo que tener en cuenta, la firma que le di a la función. En este caso significa que no va a devolver nada y solamente va a recibir dos parámetros, pues por referencia, porque son apuntadores, para poder modificarlos. Ok, entonces, aparte de eso, pues si es necesario hacer el intercambio, lo va a tener que realizar también. Entonces voy a hacer de primero la función intercambio. Entonces voy a hacer una función acá de intercambio, void intercambio. Y esta función intercambio va a recibir un int, va a recibir la dirección de memoria del parámetro que me envíen. Y aquí estamos. Luego de recibir la dirección de memoria, va a ser el intercambio de estos dos valores. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Vamos a decirle int, vamos a ver, necesitamos un número prácticamente que tengamos acá, int temporal. Temp es igual a temp va a recibir el valor de A es igual a B, A es igual a B, una función de intercambio normal. A es igual a B y B es igual a A. Listo, ya tenemos entonces acá nuestra función de intercambio. Ahora tenemos que ver si es ascendente o descendente. Entonces voy a ponerle acá void ascendente. Orden A, ya sé que va a ser orden ascendente. Y el orden ascendente va a recibir como parámetro entonces un apuntador hacia un número, bueno, dos apuntadores hacia dos números. Entonces, ven acá. Voy a recibir acá dos apuntadores hacia dos números. Int asterisco A, int asterisco B. Ok. Y entonces acá debo de verificar si esos números, uno es mayor que el otro. Entonces, debo de verificar. Si es ascendente, significa que el A, que es el primero, si el A es mayor a B, entonces tengo que reemplazarlos, porque siempre el mayor tiene que ser el B, por así decirlo. Entonces, tengo que validar eso. Si el valor que está guardado dentro de A es mayor al valor que está guardado dentro de B, haga el intercambio. ¿Cómo voy a hacer el intercambio? Voy a llamar a mi función intercambio y le voy a pasar entonces como parámetros al A, B. Bueno, al apuntador de estos. O al valor de estos, más bien. Ok, ahí estamos. Entonces, lo que le estoy diciendo acá a mi función es, mire, si recibe dos valores, verifique el valor que tienen esos dos valores. Y si el A es mayor que B, entonces realice un intercambio. Eso es si el orden es ascendente. Si el orden es descendente, void orden descendente. Entonces, si el orden es descendente, lo siguiente sería de la siguiente forma. Int A, int asterisco B, y acá es if, y acá le decimos, entonces, si es descendente, el A tiene que ser mayor y el B tiene que ser menor. Entonces acá, si el A es menor que el B, o si el asterisco A es menor que asterisco B, entonces tiene que realizar el intercambio. Entonces decimos intercambio ¿de qué valores? Los intercambios de A y B nuevamente. Ok, entonces ya tenemos nuestras dos formas de ordenarlo, ascendente o descendente. Y acá es muy importante que tomen en cuenta esto. Vean, tengo void como valor de respuesta y tengo un apuntador hacia un entero, bueno, dos apuntadores hacia un entero como parámetro.
que es la misma firma que había determinado en la parte de acá abajo, que ya sea, pues, devuelve un valor void, devuelve un valor que no es ningún número, ni un booleano, ni nada por el estilo, sino que no devuelve nada, y tiene dos parámetros apuntadores a enteros, que es lo mismo que hice con cada una de estas. Tienen la misma firma, significa que son en cierta parte iguales. Ok, entonces ya teniendo esto, puedo venir y ya puedo verificar, dependiendo de lo que el usuario haya insertado acá en esta opción, ya puedo decidir si lo voy a ordenar ascendentemente o descendentemente. Entonces, voy a decir lo siguiente: if la opción que ingresó el usuario, if option es igual a 0, en el caso de que la opción sea igual a 0, es lo siguiente. Voy a decir que mi función, que se llama ordenar, mi función ordenar es igual a, era 0 para descendente, entonces, bueno, mando a llamar a orden descendente, ¿sí? De lo contrario, else, de lo contrario, tengo que mandar a llamar a la función orden ascendente. Ordenar es igual a orden ascendente. Ok. Entonces ya dependiendo a esto, acá ya le asigné entonces el mismo apuntador, el apuntador que tenía hacia una función en este punto de acá, ya sé hacia dónde lo voy a enviar. Ok, entonces vamos a hacer nuestra burbuja. Igual ahorita lo vamos a ver de una forma escueta el algoritmo para ordenar o el algoritmo de burbuja. Ya lo vamos a ver sin ningún problema después, más detenidamente. Pero vamos a ver entonces ahora cómo es que se realiza. Solo quiero ver si declaré una mi. Necesito una mi constante acá del tamaño no está declarada. Ok, voy a declarar una constante acá del tamaño del arreglo. Entonces, const int size, y esto va a ser igual a 10. Ok. Listo, que es el tamaño de este arreglo que está acá. Ok, ya teniendo en cuenta esto, digo lo siguiente. For int i es igual a 0 y menor que size menos 1 y más. Y más. Listo. Ya tenemos esto. Ahora tocaría lo siguiente. Va el otro for. Cuando estamos haciendo algoritmos, cuando lleguemos a los algoritmos de ordenamiento, pues van a ver por qué motivo se necesitan siempre dos, para este en específico, porque se necesitan dos ciclos. Entonces, por j es igual a i, j menor que size, y j más. J más. Listo. Ya tengo esto y ahora necesito hacer la función ordenar. Entonces voy a decirle ordenar, es la función que estaba viendo ahí arriba, y necesita la función ordenar, y vimos que necesita dos apuntadores bueno, necesita dos apuntadores. Ahora esto es lo que nosotros le dijimos a nuestra función. Entonces, aquí están los apuntadores hacia enteros. Entonces, otra de las características que tenemos que ver el día de hoy es de que un arreglo tal y como lo ven acá, nosotros lo habíamos visto en Intro a la Program, pues no tenía como más explicación, más que un conjunto de elementos, ¿verdad? Así es como nosotros lo habíamos visto en Intro a la Program, un conjunto de elementos del mismo tipo que están ordenados o, bueno, están asignados ahí, pero no tiene mayor cosa que eso. Pero en C++, o bueno, ahora entendiéndolo un poco mejor cómo es que funciona, esta etiqueta que le pusimos aquí o esta variable está apuntando siempre al primer elemento, ¿sí? Esta variable está apuntando al primer elemento. Entonces, cuando yo le pongo números y entre los corchetes le pongo 2, significa muévase 2 posiciones de memoria a partir de su posición inicial. Entonces, si la posición inicial es esta, le digo muévase 2 posiciones de memoria. Significa que se va a mover a este y a este. O sea, me va a devolver el 6. Pero si yo, por ejemplo, le pongo 0, es muévase 0 posiciones de memoria para darme el siguiente valor. Entonces, como 0 posiciones de memoria, me va a devolver este. Por ese motivo, empiezan siempre con 0.
Entonces, teniendo en cuenta estos, teniendo en cuenta de que esta etiqueta que está acá es nada más y nada menos que un apuntador hacia la primera posición, entonces yo puedo venir y puedo hacer lo siguiente. Ya teniendo acá mi intercambio, puedo decirle, bueno, de primero haga número, o sea, mande a apuntador números, más y números más j. Ok, entonces le explico nuevamente qué es lo que estoy haciendo acá. Números, ¿quién es números? Números, si se dan cuenta, inclusive si me pongo encima de números, ahí me apareció en el tooltip, me apareció números de 10, o sea, es un apuntador hacia la primera posición de 10. Entonces, si esto es un apuntador, significa que si yo sumo el apuntador, me va a devolver nada más y nada menos que la posición a la que yo le estoy haciendo acá. Entonces, si yo digo números en la posición in, me va a devolver, si es la primera vez que sea 0, me va a devolver el 0. Es lo mismo a que yo hiciera, por ejemplo, o sea, lo voy a colocar acá entre comentarios, números más 1, por ejemplo, más 1, es igual a que yo hiciera números en la posición 1. ¿Por qué motivo? Porque números es un apuntador a la primera posición del vector. ¿Sí? Entonces, números es un apuntador hacia la primera posición del vector. Entonces, si yo la primera vez, analicemos acá, la primera vez que pase el ciclo por este lado, iba a valer 0. Entonces, 0 a números más 0, o sea, no se va a mover de la primera posición. Y también J, pero J es el que se va incrementando más rápidamente porque es el ciclo interno. Entonces, por ejemplo, acá va a verificar números con la primera, ¿va? Números con la primera posición, con la segunda posición y así sucesivamente para todos los demás números. Entonces, acá inclusive lo podemos hacer más eficiente para que no empiece por i, sino que empiece por i más 1, porque tenemos que verificar el número que está al lado siguiente. Entonces, vamos a verificar el número que está al lado siguiente y voy a comprobar los dos números que están acá. Voy a ponerlo luego en así un poquito más visible en un Excel o algo por el estilo. Y luego necesitamos imprimir eso. Digamos, ahorita, por ejemplo, lo vamos a ordenar, pero no vemos si quedó ordenado o no. Entonces lo tenemos que ordenar. Para eso voy a utilizar el mismo, de la misma forma, para que vean que se puede hacer de esta forma también. Entonces, digamos, imaginémonos de que yo no sé dónde voy a escribir estoy haciendo una librería en estos momentos, estoy haciendo una biblioteca de clases. Yo no sé si, por ejemplo, la persona que va a utilizar esa clase va a escribir esta línea de código puede ser en un Windows Form, puede ser que lo ponga en consola, puede ser que lo mande a un website o pues a un web service. Entonces, yo no sé cómo lo va a hacer. Yo lo único que sé que lo voy a restringir y le voy a decir que para poder escribir este vector, tiene que cumplir con las siguientes características. Número 1, que va a ser un void. Va a ser un procedimiento. No va a tener un valor de retorno. Y no le voy a pasar o bueno, puede ser que le pase como parámetro algo, o le puedo pasar como parámetro vamos a ver, le voy a pasar como parámetro un vector. Entonces le estoy pasando como parámetro un vector y el procedimiento se llama escribir. Entonces, ¿qué es lo único que estoy haciendo acá? Le estoy poniendo la firma del procedimiento que quiero trabajar. Entonces, la firma del procedimiento que quiero trabajar dice que no tiene que devolver nada y que va a recibir como parámetro un vector de enteros. Ok. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Imaginémonos, vienen acá y dicen, vamos a escribirlo con .NET. Ok. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que coincidir la firma. Entonces, acá void, vamos a colocarle acá, no sé, escribir .NET. Entonces, ¿qué va a recibir como parámetro mi función, o mi procedimiento? Va a recibir como parámetro un vector de enteros. Entonces necesito colocarlo acá. Voy a decirle vector de enteros. Entonces int parámetro vector. Va. Así se va a llamar. Y va a recibir como parámetro un vector de enteros. Ok. Entonces lo voy a escribir con salida de .NET. Entonces, ¿cómo tengo que hacerla acá? Tengo que hacer lo siguiente. For
int i es igual a 0 y menor que size, ¿va? Y más. Y como lo voy a escribir con .NET, entonces, ay, me hizo falta un punto y coma. Entonces aquí le voy a poner console, dos puntos, writeline, console.writeline, y vamos a colocar acá el valor, ¿vale? Le voy a poner acá una flechita, más p vector, lo que está en p vector, en la posición i, ¿sí? Entonces, voy a escribir lo que está en p vector en la posición i, eso es lo que voy a hacer. Y acá vengo y ya con eso voy a escribir tranquilamente mi vector. Ok, eso es, si por ejemplo, si lo quiero escribir con .NET. Pero ¿qué pasa si lo quiero escribir con una salida estándar de C++? Bueno, en primer lugar necesito incluir las directivas de preprocesamiento para que mande a llamar a IOStream y para que mandara a llamar a includa a stdio. Ok, aquí voy a mandar a llamar a stdio.h. Entonces ya con esas directivas de procesamiento ya puedo utilizar la salida estándar de C++. Entonces, ¿cómo lo utilizo? Voy a venir y voy a crear un método que tiene la misma firma. Entonces vamos a crear un método que tiene la misma firma. Le voy a decir, y este se va a llamar escribir CPP, que es como que la salida estándar, ¿no? Entonces, a este le voy a poner de ese nombre. Y por ser un método, tiene que tener siempre la misma firma. Y dentro de la firma me dice que tengo que tener un vector de enteros. Entonces, int vector. Y ahora voy a venir y voy a escribir acá mi ciclo. Entonces, lo mismo, for int i es igual a 0. I es igual a 0 y menor que y menor que 6 y menor que 6 y más. Ok, perfecto, ya tengo esto acá. Entonces, teniendo eso, ya puedo venir y solo voy a cambiar acá. Vamos a ver, idioma, escritura. Entonces, ya teniendo esto, ya puedo venir y ya puedo realizar lo siguiente. std, cout, que es la función para escribir. Y vamos a escribir la flechita. Y luego voy a escribir el valor de vector, p vector en esa posición. P vector en esa posición. Lo pueden poner así, o ya se recuerdan. Lo puedo poner acá más i. No habría ningún inconveniente. Eso me va a escribir la posición de ese vector. Vamos a ver si lo realiza de una forma correcta. Si no, hay que hacerle un pequeño ajuste, pero nada del otro mundo. Ok, entonces tenemos esto y luego necesitaríamos poner acá el diagonal R, diagonal N, ¿no? Dos formas diferentes, completamente diferentes de escribir el vector. Dos formas diferentes, pero equivalentes. Hacen lo mismo, ¿verdad? Hacen lo mismo, si se dan cuenta. Hacen lo mismo, solo que una estoy utilizando una función, una ref class, que es el console, el writeline, es una ref class, mientras que acá estoy utilizando una función estándar de .NET, de C++. Entonces, no estoy utilizando .NET, aquí estoy utilizando C++ clásico. Ok, entonces voy a venir acá y después de haber hecho esto, si es, bueno, y aquí lo mismo, ¿no? Escribir, la función escribir. Entonces acá le voy a decir, si puso 0, lo voy a escribir con C++. Escribir es igual a escribir, ¿cómo se llamaba? Escribir CPP y escribir .NET. Entonces, si le pone 0, escribir .NET. Y si le puso 1, escribir C++. Entonces acá la función escribir va a ser igual a escribir C++ o CPP. Entonces, dependiendo de lo que el usuario haya seleccionado acá, es como lo voy a realizar. Entonces, veamos acá. Voy a venir y después de haber hecho esto, después de haber ordenado, voy a mandar a llamar a escribir. Entonces, voy a decir escribir.
escribir y le voy a pasar como parámetro. Él está esperando un vector de enteros. Entonces le voy a pasar números, ¿no? Números le voy a pasar como parámetros y eso ya lo tendría que escribir, ya lo tendría que mandar a escribir. Entonces vamos a realizar vamos a verificar, vamos a cruzar los dedos, que funcione. Y si funciona, pues estamos hechos, pero vamos a ver entonces que cargue. Está cargando, hasta el momento no hay errores ni nada por el estilo. Vamos a ver, ok, ahí cargó ya entonces el programa. Vamos a ver ahora que me pida ya que me pida que ingrese los valores. Ok, ingrese 0 para descendente, 1 para ascendente, 0 para descendente. Voy a poner 0 y vamos a ver si se dan cuenta. Bueno, inclusive ahí no lo hizo bien, o sea, nos cambió los valores. Ok, tenemos que revisar esa parte de ahí. Vamos a ver lo otro. Vamos a ver para ascendente, no sé si fue en la escritura o en el ordenamiento. Vamos a ver. Ok, no nos está funcionando. Definitivamente la escritura. Vamos a componer ahí el tema de la escritura sin problemas. Pero vamos a ver entonces acá qué es lo que está sucediendo. Vamos a ver. P vector. Ajá. Ok. Antes de escribir quiero ver cómo está mi vector. Me voy a posicionar acá. Y antes de mandarlo a escribir quiero ver qué es lo que está haciendo. Vamos a ver con 0. Quiero ver qué es lo que nos da. Quiero ver cómo están números. Ahí está. Números 30, 30. Ah, sí, pues ya lo está mandando mal. Algo hizo al momento de que en el ordenamiento está haciendo algo incorrecto. Por ese motivo lo está mandando mal. Quiero ver qué pasa si lo mando con orden ascendente, con 1. Pero no es la escritura la que está fallando, sino que es el ordenamiento. Vamos a ver ahorita. Ahorita lo arreglamos. Ok. Vamos a ver qué es lo que tiene esto. Función de números. Números 1, 2. Sí, pues esto lo tiene 11, 14, 17. 1, 2, 6, 9, 11, 11, 11, 14, 17. Y no sé si se repite 3 veces. Vamos a ver. 1, 6, 30, 20. Esto está, ok, está ordenando de forma incorrecta entonces. Vamos a componerlo. Por acá, voy a dejarle este como size y vamos a ver en el ordenamiento. Intercambio, quiero ver. Intercambio. En intercambio recibo los parámetros de int a y b. Ajá. Perfectamente. Temp a es igual a b. A es igual a. Ajá. Cabal, aquí está el temp. A es igual a temp. Ok, perfecto. Vamos a ver ahora. Sí, voy a cerrar esta ventana que había salido aquí. Vamos a ver, vamos a ejecutar nuevamente y vamos a ver. Ascendente 1. Ok, nos dio. Y descendente, quiero ver. Descendente. Bueno, saco valores ahí de memoria, es la forma en la que lo estamos escribiendo, pero quiero ver antes de llegar a este punto, antes de llegar a escribir, cómo está mi vector. Vamos a ver. 1. Y ahí sí ya lo tiene ordenado. 1, 2, 6, 10, 11, 14, 17, 20, 30. Sí lo tiene ordenado de forma ascendente antes de llegar acá. Y lo vamos a ver de forma descendente. Vamos a ver. Acá. 0. A ver cómo está ordenado. 30, 20, 17, 14. O sea, sí lo está ordenando bien. Es al momento de escribirlo que lo está poniendo, lo está escribiendo de una forma incorrecta. Ok, vamos a ver entonces por qué motivo lo está escribiendo de una forma incorrecta. Tenemos el método de escribir. Ok, quiero ver. WriteLine. Diagonal F, diagonal en escribir. Le estoy pasando como parámetro un vector de enteros. Hasta ese punto estamos bien. Quiero ver. Escribir, estoy pasando
un vector de enteros, correcto, eso está bien. Pero al momento de escribir algo está yendo completamente mal. Vamos a ver, escribir p vector, escribir .net. Ok. Y es igual a 0. Vamos a ver, p vector. En la posición i. Y aquí estoy poniéndole, vamos a ver con este. No sé por qué motivo no se está funcionando. El vector en la posición i. Ok, quiero ver. Luego escribir. Ya puse que escribir es igual a .net. Y orden A, escribir es igual a cpp. Luego los números. Luego manda a llamar a escribir. Ok. Veamos acá. Ahí estamos. Entonces, orden ascendente. Para orden ascendente 1 y ahí quedó. Y para orden descendente, vamos a ver, sería el 0. ¿No? Orden descendente también lo hace de forma correcta también. Ok. Y hay un inconveniente ahí para mandar a llamar eso. Pero bueno, entonces, resueltos ya esos pequeños inconvenientes que habían aparecido, lo importante es entender esto que está acá. Esto que está acá es nada más y nada menos que pasar una función eh, con un apuntador. Entonces, ustedes pueden venir y pueden pasarle a alguna clase o algo por el estilo solamente la firma de la función. Entonces, lo que va a pasar ahí es de que ya teniendo la firma, ustedes le asignan ese valor, o sea, la función, le asignan qué quieren que haga. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues era escribir ya sea de una forma o de otra. Mientras que, por ejemplo, acá podríamos haber creado otro método que se llamara escribir y que en lugar de mostrarlo en la consola, lo escribiera en un archivo de texto. Y yo no tendría que modificar este código que está acá. Entonces, este código que está acá se sigue manteniendo independientemente si lo quiero escribir a un archivo de texto, si lo quiero, o sea, digamos, por ejemplo, que yo quisiera escribirlo sin tocar este código main, sin tocar el código main, yo quisiera escribirlo a un archivo de texto, entonces solo tendría que cambiar, por ejemplo, escribir en CPP, lo cambiaría por lo código necesario para escribir en archivo de texto, y ya, ¿verdad? O sea, no tendría que tocar esta parte de main. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque muchas de las librerías que utilizamos, esas librerías no las podemos modificar nosotros. Imaginemos que ustedes, bueno, quieren hacer una lista o quieren hacer un vector, pero el vector lo van a trabajar de caracteres. Entonces, imagínense que solo existiera ordenamiento, que solo existiera comparaciones, solo para vectores con números. Entonces, eso sería muy frustrante. Y yo no me puedo meter a tocar el código para modificar ese código para hacer vectores, ¿verdad? O sea, es una cosa complicada. Entonces, ¿qué es lo que nos da esto? Nos da la opción de nosotros de poderle, sin tocar la clase base, por así decirlo, sin tocar la clase base, poderle pasar el comportamiento que nosotros querramos, la función que nosotros deseemos. Entonces, tenemos esto que está acá. Voy a guardarlo y se los voy a subir. ¿Alguna duda con esta parte de aquí, con la apuntadores a funciones y apuntadores a vectores? ¿Alguna duda con eso? ¿Tienen alguna duda para su proyecto? Todavía no. Todavía no. Todavía Ok, no. perfecto. Sí, me parece. Ok, va. Entonces, vamos a continuar con nuestro... Aquí hay una. Ajá. La pregunta era, ¿para qué son las firmas de los métodos? ¿Para qué son las firmas de los métodos? Ok, la firma de los métodos es, si ustedes se dan cuenta acá, en este punto que está acá tengo las firmas de los métodos, ¿verdad? La firma del método ordenar y la firma del método escribir. Entonces, esto lo que le estoy diciendo acá al programa es, mire, voy a recibir un método, no sé todavía cómo está implementado, yo no sé cómo está implementado. Lo único que sé es que no va a devolver nada y que va a recibir dos parámetros que son dos apuntadores. Solo eso le estoy diciendo. No le estoy diciendo, mire, es que voy a utilizar tal ordenamiento. No, o sea, solamente le estoy diciendo esto. Y con este, que es el más claro para poder ver,
Yo solo le estoy diciendo, miren, no va a devolver nada, este método no va a devolver nada y va a recibir como parámetro un vector de enteros. Eso es lo único que le estoy diciendo. Entonces, es solamente la estructura, imagínense solo el esqueleto de la función, pero hasta este punto yo no sé, como les digo, si lo va a mandar a escribir en un web service, yo no sé si lo va a mandar a escribir en un archivo de texto, o si va a venir y lo va a mostrar en pantalla o en algún Windows Form. Yo no sé todavía nada de eso. Yo lo único que sé es de que no va a devolver nada y que va a recibir un vector de enteros. Entonces, esto solamente, o sea, acá yo ya puedo venir y ya asignándole el método después el método que sea, yo ya puedo utilizar escribir en cualquier lugar. Entonces, por ejemplo, escribimos acá, pero imagínense que ahora ya no quieren de que se escriba, si lo puso 0, lo escriba con .NET, sino que lo escriba con CPP también. Entonces, solo cambiamos el apuntador, le decimos, ok, escribir, vamos a cambiarle el apuntador, vamos a decirle que ahora lo quiero hacer con escribir .NET y escribo los números, escribir. Y ahora quiero escribir, pero utilizando la salida estándar, escribir CPP. Escribir CPP. Ah, bueno, y aquí números, ¿verdad? Porque necesita un parámetro. Números. Lo único que le estoy haciendo es cambiándole escribir y acá números. Lo único que estoy haciendo es cambiándole el apuntador hacia la función que va a hacer. Y se dan cuenta aquí, o sea, ay, aquí me va a sacar error porque este no existe. Vamos a ver. Números aquí, ahí estamos. Vamos a ejecutar nuevamente. Aquí yo lo único que estoy haciendo es cambiando el apuntador hacia la función que yo quiera usar. Bueno, entonces no tengo que volver a reescribir la función ni nada por el estilo. Simple y sencillamente estoy cambiando el apuntador hacia la función que quieran utilizar. Y ahí ustedes se dan cuenta, pues vuelve a escribir lo mismo, o sea, lo mismo que puse, lo escribió, venía con la salida estándar, lo escribió con .NET, no hay ningún inconveniente con eso. A ver, y ahora, por ejemplo, si pongo, ¿qué es? 1. Entonces acá pues hace lo mismo, ¿no? O sea, lo venía escribiendo con .NET, cambió, puso la función de la salida estándar, pues lo cambió otra vez y lo puso con la salida de .NET. Entonces, lo que me permite la firma de las funciones aquí es decirle con la firma, mire, esta estructura va a tener. ¿Cómo lo va a implementar? Yo no lo sé. Esto tal vez ahorita ustedes lo miran y dicen, ¿para qué? Si Cursor manda a llamar a las funciones y ya tranquilo. Bueno, todo esto va orientado porque, como les digo, este solamente es la punta del iceberg, ¿verdad? Entonces, todo lo que aprendan acá lo van a aplicar definitivamente. ¿Y cómo? Me van a decir, ¿cómo voy a aplicar esto? Bueno, va a llegar una clase que se llama Ingeniería de Software. Y si se las dan de una forma adecuada, van a pasar de primero por unas clases que se llaman Análisis y Diseño. Entonces, en esas clases de Análisis y Diseño, ustedes ya no van a pensar como programadores, ¿no? Porque el programador cualquiera viene, se mete a su curso de Intecap de Java y ya aprende a programar en Java. O se mete a un curso de programar de C++ en el Intecap y ya se vuelve programador, pero no se vuelve ingeniero. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes van a venir y van a tener a cargo a su grupo de desarrolladores. Entonces, ustedes como analistas tienen que tener y decir, ok, yo voy a necesitar acá una función que se llama escribir, pero voy a poner al grupo de la India, por ejemplo, o al grupo de China, o al grupo de Estados Unidos, voy a ponerlo a trabajar en la implementación de ese método. Pero para mientras, los de Guatemala van a estar desarrollando, no sé, la lógica para que se ordene. Entonces, ustedes no pueden esperar a que el otro grupo termine de hacer su método de escribir para poder empezar a trabajar lo otro. Tienen que ir trabajando en paralelo. Entonces, independientemente de cómo se vaya a realizar, ustedes vienen acá y van a crear solamente las firmas, van a crear las piezas del rompecabezas, por así decirlo. Y después esas piezas de rompecabezas ya se las dan a cada equipo para que cada equipo trabaje por separado. Entonces, mientras el equipo de la India está echando punta, desarrollando la función escribir, el equipo de Guatemala la está utilizando, o sea, está utilizando la función escribir con algo patito. Por ejemplo, imagínense que esto lo tiene que escribir a un web service, pero ustedes, para no perder tiempo como Guatemala, solo lo hacen para mientras que lo mande a la salida estándar, ¿va? Entonces empiezan a trabajar y empiezan a probar su código y todo eso, mientras que el equipo de la India está desarrollando la verdadera función que va a mandar a escribir hacia un web service, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, llegando a esa parte de análisis y diseño, ustedes van a aprender, van a comprender cómo se separa el sistema en diferentes partes.
Y en ingeniería de software, pues normalmente, no sé si lo siguen haciendo así, pero en mis tiempos se hace un super proyecto, ¿va? Entonces, los que son buenos para análisis y diseño, va, se van para un equipo. Los que son buenos para programar, se van para otro equipo. Los que son buenos para redes, se van. ¿Por qué motivo? Porque todo lo tienen que juntar prácticamente, ¿verdad? Entonces, van a estar trabajando unos en configurando sus redes y teniendo listos los servidores para deployar. Los otros están haciendo la aplicación. Entonces, trabajando de esa forma, o sea, todos en conjunto van a unir. Pero esto, ¿por qué va a ser importante? Porque no van a tener que esperar a que su equipo, a que el equipo A, por ejemplo, termine de desarrollar el código de escribir, sino que ustedes le ponen un código a patito ahí para iniciar, solo saben la firma, solo saben la firma que va a recibir esto y va a devolver esto, y ahí empiezan a echar punta. ¿Por qué motivo entonces es importante o cuál es la diferencia entre un programador del INTECAP y un ingeniero? Pues que va a venir y que va a ver, identificar cuáles van a ser la estructura que va a tener mi función. Eso significa de que ustedes van a poder delegar eso. Y obviamente, si aquí la planchan y dicen, ay, hijo de madre, no necesitaba esto, sino que necesitaba que fuera un apuntador. No, tronitos, ¿va? Porque ya los otros pobres ya están echando punta trabajando con un, ¿cómo se llama? Con un parámetro vector. Y ustedes les dijeron que era un apuntador, o necesitaban un apuntador. Entonces, cambiar eso, ¿va? Entonces, a cambiar eso, ya se atrasó un montón la producción. Entonces, por eso es que ahorita, por ejemplo, para sistemitas como el que estamos haciendo ahorita, como estas cosas de 80 líneas de código, es irrisorio utilizar esto, ¿va? Pues más que todo por temas conceptuales y por temas de enseñanza, sistemas metodológicos que estamos haciendo, pero no necesariamente fuera necesario en este punto, ¿verdad? Pero sí, definitivamente lo vamos a utilizar. Y, por ejemplo, en el segundo proyecto vamos a ver, ya se emplean temas de templates. Eso significa que ustedes hacen sus estructuras de datos, van a ser para cualquier, o sea, van a crear una pila, una lista y una cola para números, para clases, para cadenas, para lo que sea. Entonces, ¿cómo van a poder comparar? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, comparen si A es igual que B, o ordenen esa lista de mayor a menor. Imagínense, tendrían que implementar una lista para cadenas, una lista para números. Entonces, es imposible que lo puedan, o sea, es imposible y mal diseñado si empiezan a desarrollar una lista para números, una lista para cadenas. Entonces, lo que se hace es se utiliza las plantillas, que eso lo tenemos que ver, y con las plantillas ustedes van a poder crear una lista para cualquier cosa. Pero tiene sus desventajas porque como es para cualquier cosa, ¿qué pasa si lo quiero ordenar? ¿Cómo ordeno un entero? Es muy diferente a cómo ordeno una cadena de caracteres. Entonces, ustedes desarrollan sus aplicaciones y solo le pasan la firma, solo le pasan la aplicación a la firma y ya, o el despliegue de la función a la firma, y ya ustedes van a poder ordenar con la misma estructura de datos, ya van a poder ordenar cadenas de caracteres, van a poder ordenar clases, van a poder ordenar números, lo que sea, ¿no? Entonces, por ese motivo es que es importante que sepan identificar la firma de un procedimiento. Obviamente, si se dan cuenta, acá ordenar tiene esta firma que recibe dos parámetros, dos apuntadores. ¿Por qué motivo? Porque las funciones ordenar están de esa forma. Yo no podría, o bueno, me va a salir error si yo, por ejemplo, a la función ordenar le quiero pasar alguna de estas. ¿Por qué motivo va a ser un error? Porque esta no devuelve nada, pero tiene como parámetro a un vector. Y esta está esperando que tenga ordenar, que no devuelva nada, y que yo le pase dos apuntadores. Entonces me va a marcar error ahí, ¿verdad? Entonces es muy importante reconocer esto porque nos va a servir pues para la vida, ¿no? Pero sí muy importante que tengan esto en cuenta. No sé si logré contestar con la duda. ¿Te quedó claro? Sí, 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 gracias. Ok. ¿La otra? ¿No? No hay dudas. Ok, perfecto. Bueno, entonces, regresando a nuestro tema que habíamos visto previamente, era con el tema de, vamos a poner aquí, raw.io. Bueno, voy a trabajar con esto solo para que sea más fácil aquí. Vamos a poner esto, vamos a crear un diagrama básico. Ok. Entonces, habíamos visto anteriormente que teníamos las estructuras de datos, ¿va? Entonces, esta estructura de datos es un nodo, esta es la estructura de datos más básica que pueda existir, porque lo único que tiene es aquí está,
un nodo pues tiene un dato y tiene un apuntador hacia el siguiente nodo. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, una lista es una secuencia de estos nodos que están acá. Entonces, por ejemplo, imaginemos que voy a trabajar con este y voy a agregar un nuevo nodo. Voy a agregar un nuevo nodo acá. Ahí está. ¿Y qué pasa si viene otro? Entonces, si viene otro, voy a venir y voy a agregar otro nuevo nodo aquí. Y lo voy a agregar. Y ahí está. Entonces, esta es una lista simplemente encadenada, se le llama. ¿Por qué motivo? Porque ingreso por acá. Bueno, y las listas pues tienen un subapuntador principal, por así decirlo, que es el que marca el inicio. Este es el apuntador inicio. Inicio. Este es el apuntador inicio. Y tiene un subapuntador que le marca el fin, ¿verdad? Entonces, el apuntador fin es este que está acá. Los apuntadores normalmente son representados con flechitas, tal y como lo estoy haciendo acá. ¿Por qué motivo? Porque señalan, ¿verdad? Apuntan hacia un determinado elemento. Entonces voy a colocar este por aquí y este va a ser el fin. Ok, entonces esa es una lista clásica la que estoy haciendo acá. Una lista clásica simplemente encadenada. Y las listas pues normalmente tienen sus nodos y sus apuntadores muy importantes, el inicio y el fin. Entonces imaginémonos de que ahora vienen ustedes y dicen, bueno, voy a meter un objeto en esta lista, voy a agregar un nuevo nodo. Entonces, aquí está mi nuevo nodo, aquí está mi nuevo nodo, pero el apuntador de este nuevo nodo, si se dan cuenta, no tiene un apuntador específicamente hecho actualmente. Entonces, lo voy a mover para acá, esto. Vamos a ver, voy a mover este apuntador para acá y aquí. O sea, este nodo como tal es nuevo, no pertenece a esta fila. Entonces, imaginémonos si lo queremos meter en la primera posición. O bueno, vamos a ver primero el caso más fácil, y el caso más fácil es meterlo en la última posición. Entonces, solamente para que entendamos cuál es la mecánica de lo que vamos a programar ahorita. Vamos a hacer un nodo que se inserte tanto en la primera como en la última posición. Ok, ¿qué pasa si lo quiero meter en la última posición? Este nodo que está acá, pues no hay ningún apuntador hacia él, más que un apuntador que se va a llamar nuevo. O sea que este apuntador está apuntando hacia él actualmente, pero este apuntador es temporal. Solamente me va a servir para poder llegar hacia este nodo, y este se va a llamar nuevo. Ahí. Este que está acá, nuevo. Ok, ustedes ya saben que estas flechitas que están acá es el siguiente de este nodo. Entonces, recuerden que los nodos tienen su apuntador punto siguiente, o sea, al siguiente nodo. Entonces, tenemos nuevo, tenemos fin y tenemos inicio. Esto es lo que nos dan para poder insertarlo al final de este camino. ¿Ok? ¿Cómo le vamos a hacer entonces? Como les había dicho anteriormente, bueno, en este punto todavía no lloran, hasta después cuando estén haciendo el proyecto es que van a llorar como N cantidad de veces y después ya se recuperan, siguen programando y siguen llorando. Pero aquí lo que nos interesa, o bueno, antes de pasar a ese punto de depresión, lo primero que tenemos que hacer es entender que esta es la estructura básica de una lista. Ok, entonces lo primero que tengo que hacer es encontrar cuál es el último nodo, porque ese último nodo que está acá va a tener también un subapuntador hacia siguiente, pero ese apuntador a siguiente está apuntando hacia nulo, porque aquí ya no hay nada más. Entonces, este apuntador que está acá está apuntando hacia nulo. Entonces voy a venir y voy a decir, necesito insertarlo en la última posición. ¿Qué es lo que voy a hacer? A este nodo le puedo llegar por este camino, llegando por el apuntador al fin, o puedo empezar inicio y me puedo ir siguiente, 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 hasta llegar a este. Puedo hacerlo de las dos formas. Pero obviamente como tengo el apuntador que se llama fin, es más fácil encontrar este apuntador que se llama fin. Entonces la primera sentencia que tengo que hacer, esto es para insertarlo en estos, vamos a ver, lo voy a poner aquí en Notepad++ para que no se confunda. Entonces lo primero que tengo que hacer es dentro de mi lista, vamos a ver, voy a crear acá una nueva y vamos a decir fin punto siguiente es igual a nuevo, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto esta línea de comando, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo ejecuto esta línea de comando, el fin es este, ¿verdad? Este está apuntando hacia fin, entonces este es el fin. Punto siguiente, ¿quién es punto siguiente? Es esta flechita que está acá. Es igual a nuevo. Esto lo que le estoy diciendo acá es, miren flechita del fin punto siguiente,
apunte hacia donde está el nuevo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta flechita? Se va a venir para acá. Se va a venir para este que está aquí. Ok, está apuntando hacia el mismo lugar que está apuntando nuevo. Si yo solamente hago eso, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Si yo, por ejemplo, vengo y ahí termina todo, si alguien viene e inserta otro nodo, alguien viene e inserta otro nodo acá, lo que voy a tener acá va a ser un problema, porque cuando este va a ser el nuevo, este ya no se va a llamar nuevo, ¿va? Porque este ya no es el nuevo. Entonces se va a desaparecer este que está acá. Y este que está aquí abajo, este va a ser el nuevo. Va a ser el nuevo. Entonces vamos a colocarle aquí nuevo. Y tenemos esta flechita que está acá. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Si yo lo quiero insertar a este, si yo quiero insertar este, le voy a decir nuevo o fin punto siguiente es igual a nuevo. Le voy a decir esta función. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta flechita, en lugar de estar apuntando hacia este, se va a venir y va a apuntar hacia el de abajo. Vamos a ver. Aquí, esta flechita. Ahí. Esta flechita que está acá, en lugar de estar apuntando a este, ahora va a apuntar al de abajo. ¿Sí? Y este que está acá se va a perder. Entonces, hasta este punto todavía no está terminada mi función de insertar, porque no lo está haciendo de una forma correcta. Tengo que cambiar el apuntador porque el que antes estaba como final ya no va a ser el final. Ahora es este otro, ¿verdad? Entonces, voy a continuar acá con mi apuntador hacia el nuevo. Voy a poner este por aquí. Y este por aquí. Ok, ahí estamos. Y aquí está mi apuntador nuevo, aquí está mi apuntador nuevo, y aquí está mi nodo nuevo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Dijimos, el final punto siguiente tiene que apuntar hacia el nuevo. Fin punto siguiente, que es este que está acá, va a apuntar hacia nuevo. Ok, ahí está. Ya está apuntando hacia el nodo nuevo. Ok. Me gusta esto. Ahí estamos. Va. Entonces, después de esto, después de hacer esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decirle de que ahora el fin, el apuntador que se llama fin, va a ser igual a nuevo también. Eso significa que este apuntador que se llama fin, este que está acá, voy a moverlo y ya no va a estar apuntando a este, sino que ahora va a estar apuntando hacia este nodo que está aquí. Y ese se va a llamar fin. Entonces, después de haber insertado esto, pues ya el apuntador de nuevo desaparece. El apuntador de nuevo desaparece y ya me queda mi lista de esta manera. Voy a ponerlo aquí abajo. Ahí. Ya me queda mi lista algo así. El siguiente pues está apuntando hacia este nodo, obviamente. O sea, el siguiente de este que antes era el nuevo está apuntando a este. Y el fin pues ya está apuntando hacia el nuevo nodo que inserté. Entonces, hasta ese punto pues está todo bien. Ok, ahora, ¿qué pasa si quisiera insertar otro nodo? Entonces lo mismo, ¿verdad? Voy a ponerlo acá porque este es el nuevo. Entonces le voy a decir fin punto siguiente, es este apuntador que está acá, le va a apuntar hacia este. Y luego tengo que decirle fin es igual a nuevo. O sea, este apuntador que está acá se mueve para este lado. Y así sucesivamente. ¿No? Entonces ahí estoy insertando hasta el final de línea. O sea, hasta el final de la lista. Pero ¿qué pasa si quiero insertar en el inicio? Si quiero insertar en el inicio, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que venir y tendría que decir lo siguiente. Tengo este nodo que está acá es el nuevo, ¿verdad? Es el nodo nuevo. Entonces, voy a decirle el nuevo punto siguiente es igual a inicio. ¿Para qué motivo? Para que este apunte hacia este punto que está acá. Y después tengo que decirle inicio es igual a nuevo. ¿Para qué? Para que este se vuelva para acá, ¿sí? Y ahí ya queda enlazado. ¿Por qué motivo no puedo hacer de primero inicio igual a nuevo? Porque si yo hago inicio igual a nuevo de primero, va a suceder esto. Voy a venir y voy a mover inicio es igual a nuevo. Lo pongo acá, ¿sí? Y luego, ¿qué? ¿Cómo llego a este nodo que está acá? No puedo llegar a este nodo que está acá porque ya perdí la referencia hacia él. Al momento de hacer este cambio de inicio igual a nuevo, se perdió. Ya no puedo llegar acá y todo esto pues ya no sirve porque no le puedo llegar de ninguna forma, ¿verdad? Entonces, por ese motivo de primero, tiene que tener mucho cuidado con los apuntadores. ¿Por qué motivo? Porque este que está acá, este apuntador de primero, este apuntador que está acá, lo tengo que hacer a que apunte al inicio. Y después, este que está acá, voy a hacer a que apunte a este de aquí, ¿sí?
Entonces creo que tenemos como 10 minutitos para echarnos esos métodos. Voy a abrir la clase anterior. Bueno, voy a guardar esta y voy a abrir la clase del sábado pasado. Y ahí ya estaba implementada casi que nuestra lista. El proyecto solución. Se llamaba Lab 4 clases, si no estoy mal. Lab 4 clase, aquí está. Entonces vamos a ver. La voy a abrir y ahí estaba. Entonces ya teníamos ahí ingrese la edad. Y ahí lo que estábamos haciendo era insertando hasta el final, ¿va? Entonces la lista le llamábamos insertar. Ahorita le vamos a poner insertar al final. Insertar al final. Y aquí, ¿cómo se llama? Vamos a ver dónde está inglés el nombre. Y creamos el nuevo nodo. Insertar al final. Ok, ¿qué era lo que habíamos visto? Ahora, ¿qué pasa si quiero insertar al inicio? Esto que está acá fue lo que habíamos hecho anteriormente. Ahora quiero insertar al inicio. Entonces quiero insertar al inicio. Vamos a insertar al inicio. Voy a copiar esta que está acá. Este método que está acá es el que voy a trabajar. Insertar final. Ahora se va a llamar insertar inicio. Vamos a ver acá. Insertar al inicio. Va. Insertar al inicio. Entonces, ¿qué es lo que dijimos que teníamos que hacer según nuestras cositas de acá para insertar al inicio? De primero, el nuevo, el apuntador hacia el nuevo tiene que apuntar hacia el inicio también, porque al inicio, digamos, cuando estamos empezando a hacer esto está así. Este se llama nuevo. Entonces, este se llama nuevo, es un apuntador que está hacia acá, que se llama nuevo, ¿no? Que era lo que habíamos visto. Tenemos este que está acá, y su texto, y el texto dice nuevo. Entonces, este es nuevo. ¿Quién es nuevo? Es este nodo que está acá. Entonces, nuevo punto inicio o nuevo punto siguiente es igual a inicio. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Eso es cuando queremos insertar al inicio, ¿verdad? Entonces, de primero lo mismo, ¿va? Si la fila está, si la lista está vacía, voy a insertar al inicio. O sea, voy a insertar tanto inicio como fin son el mismo. O sea, porque no hay nada más. Ok, pero ¿qué pasa si no está vacía? Entonces, en lugar de trabajar con el fin, ahora voy a trabajar con el inicio. Entonces digo, nuevo, flechita siguiente, es igual a inicio. ¿Sí? Eso fue lo primero que hice de acuerdo a esto. Nuevo, punto siguiente, está apuntando a inicio. Luego que tengo que mover este apuntador que se llama inicio, tengo que moverlo, porque este ya no es el inicio, ¿verdad? Este ya es el segundo. Entonces, tengo que moverlo para el verdadero inicio, que es este que está acá. Entonces, ahí no pierdo nunca las referencias. Entonces, voy a hacer eso que está aquí. Lo voy a escribir acá. Entonces, voy a decirle inicio es igual a 9. Y ya. Entonces, ya con ese simple cambio, ya podemos insertar en el inicio y la otra estaba insertando al final. Entonces, viene acá y voy a colocar acá entonces cadena. Vamos a decirle que cree el insertar nodo. Ok, aquí teníamos insertar nodo, pero ahora le voy a decir, le voy a poner un mensaje acá al usuario, un console, writeLine, le voy a decir, ¿desea ingresar al inicio o al final? Insertar al final, ingrese 1, o al inicio, ingrese 0. ¿No? Entonces hay una pequeña información, entonces le digo int my option es igual a convert to int 32, y qué es lo que voy a convertir a un entero de 32, voy a convertir lo que haya escrito el usuario, console readline. Ok, tengo esto que está acá. Y dependiendo de lo que haya insertado el usuario, voy a decirle if my opt es igual a 0, significa que lo tengo que insertar al 0 al inicio, ¿no? 0 al inicio, else al final. Entonces vamos a poner acá insertar final, es esta. No sé si le cambié el nombre a la función, voy a ver. No recuerdo que la haya cambiado. Insertar inicio, así se llama. Insertar inicio, entonces aquí. Voy a regresar a este y le voy a decir insertar, en lugar de que sea final, insertar inicio. Ok, vamos a ejecutar esto. Este era el que le teníamos que poner números, no me recuerdo, pero después ya empezaba a pedir
los valores. Ok. Ahí estamos ya, dice ingresa a la cadena, prueba, no sé, después será ingresa a una nueva cadena, otra prueba. Ingresa el nombre, Moisés. Ingrese la edad, 29. ¿No? Entonces, aquí insertar al final, bueno, ahorita no importa porque porque solamente hay un nodo, ¿va? Entonces, no, ahí está. Si desea ingresar a otra persona, presione 1, ¿va? Okay. Entonces, ahorita otro, ¿va? Otro, y acá ingrese la edad, digamos que ese otro es un 30. Entonces, aquí me va a decir, desea insertarlo al final, ingrese 1, o desea insertarlo al inicio, ingrese 0. Voy a venir y voy a dejar un breakpoint de una vez para que podamos analizar luego, después de haber insertado la lista. Entonces, voy a poner acá. Si ustedes se dan cuenta, bueno, ahorita no puedo entrar a ver, pero cuando llegue al breakpoint, veamos. Entonces voy a venir y voy a decirle que lo deseo insertar al final. Entonces voy a ponerle un 1. Ok, ahí ya llegó. Entonces si me voy a mi lista, veamos, el primero que tengo que aparecer soy yo, ¿verdad? O sea, ese es Moisés. Entonces aquí está. Entonces el inicio, el primero es Moisés, tiene una edad de 29. Entonces el siguiente, como les dije que lo insertara hasta el final, vean, el siguiente es el que se llama otro, y que tiene una edad de 30. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Y el siguiente del último o de otro es null, porque no está, como solamente hay 2 elementos, no está apuntando hacia nada. Ok, perfecto. Entonces, ahora que ya tenemos esto, bueno, viene aquí la pregunta, ¿va? Nos pregunta si deseamos seguir, desea insertar otro. Ok, otro. Ahora voy a decir, ingrese nombre, fulanito, fulanito. Digamos que tiene, no sé, 40 años. Entonces, lo insertamos. ¿Desea ingresarlo al inicio? Sí, hoy quiero ingresarlo al inicio, veamos qué pasa. Entonces, ahora fulanito tiene que ser el primero, después tengo que seguir yo y después tiene que ser otro. Entonces, vamos a ver si me posiciono encima en mi lista y vemos ahora. Y en efecto, el inicio, o sea, el primero es fulanito, ¿verdad? Luego el siguiente tengo que ser yo. Está acá, es Moisés, tiene 30. Y el siguiente es otro, ahí está, otro con 30 años. Y luego, siguiente de ese es null. Entonces, imaginemos, voy a insertar una cuarta persona. Voy a poner acá, entonces, ¿desea ingresar a otro? Sí. Voy a poner otra persona más. Ok. Y a esa otra persona más dice, ingrese la edad de esa otra persona. Vamos a ponerle un 50 y le voy a decir que le inserte al final. Entonces, inserte al final, ingrese 1. Si voy a venir, voy a poner 1 y aquí estaba. Entonces, si revisamos esto, fulanito tiene que ser el primero, después tengo que ir yo, o sea, me voy a insertar acá, fulanito tiene que ser el primero, y ahí estaba, fulanito es el inicio, fulanito es el primero, el siguiente soy yo, el siguiente tiene que ser otro, y se recuerdan que, ahí está, otro, y se recuerdan que otro, cuando yo miraba el siguiente de otro, aparecía null, porque era el último, pero ahora ya no es el último, porque ahora el último es otra persona más. Si me pongo acá, otra persona más aparece aquí, y el siguiente de otra persona más sí es null, ¿verdad? Porque es el último nodo que inserté. Entonces, si se dan cuenta, con un simple cambio que le hice a mi método de insertar, con un simple cambio que le hice a mi método de insertar, ya lo puedo insertar tanto al inicio como al final. ¿Por qué motivo es importante esto para su proyecto? Porque van a trabajar con pilas y colas. Entonces, una pila, como les dije, una pila, con una pila se inserta siempre al inicio y se saca del inicio. O sea, la pila es el último que entró, es el primero en salir, ¿sí? Y con una cola se inserta al final, siempre, ¿va? Se inserta al final y se saca del inicio. Entonces, muy importante que sepan hacer eso. Les voy a subir en, ¿cómo se llama? Su laboratorio. Este laboratorio va a durar 2 semanas, entonces la otra semana volvemos a ver listas, pero ya estoy enfocándonos solo en las listas, pilas y colas, y además de eso, pues ustedes para mientras van trabajando en su laboratorio. Este laboratorio tiene duración de 2 semanas. Igual lo mismo, si hay clase, no significa que la otra clase se la van a peluchar, sino que sí hay clase, pero vamos a continuar con el tema de las listas. Igual no lo van a dejar para mucho porque si está un poquito, tal vez no largo, pero sí está como complicado el laboratorio para que se puedan poner a pensar ahí en su buen tiempo. Entonces, este que está acá se los voy a subir otra vez. Es otro ejemplo de cómo tienen que hacer esto. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda con esto? Rapidito, tenemos como 2 o 3 minutos antes de que termine la clase. ¿Dudas con eso? Yo creo que ya no tiene porque ya se están levantando. Ok. Bueno, estamos entonces. Muchísimas gracias por la clase. Les voy a subir esto y quedamos en comunicación. Se los agradezco bastante. Que tengan un muy feliz día.
Gracias. ¿Todos se anotaron en la lista? Sí. ¿Sí?